¿Y si te dijera que gran parte de tu vida no es producto del azar, ni de la suerte, ni de las circunstancias, sino de pensamientos que repites sin darte cuenta? Sí, esos que pasan por tu mente mientras te cepillas los dientes, mientras respondes mensajes, mientras dudas antes de intentar algo nuevo. Pensamientos tan pequeños, tan silenciosos, que jamás imaginaste que estaban diseñando tu destino. Y sin embargo, lo hacen. Cada día. Cada hora. Muchos creen que cambiar patrones es cuestión de motivación, de actitud positiva o de pensar bonito. Pero aquí va una verdad incómoda. Puedes repetir 1000 afirmaciones y seguir viviendo la misma historia si no aprendes a reprogramar la mente desde su raíz. Joe Dispenza lo explica con claridad. No creas tu futuro con lo que deseas, lo creas con lo que practicas mental y emocionalmente. Y casi nadie te enseñó eso. Nadie te explicó cómo funciona tu propio sistema interno. Ahora pregúntate algo con honestidad. ¿Cuántos sueños abandonaste por miedo? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar por inseguridad? ¿Cuántas veces elegiste lo conocido en lugar de lo posible? No fue falta de talento. Fue programación. Fue repetición. Fue inconsciencia. Y lo más impactante es que todo eso puede cambiar, más rápido de lo que imaginas. Durante los próximos minutos, vas a entrar en una conversación directa con tu inconsciente. No con palabras bonitas, sino con herramientas reales. Vas a descubrir por qué cambiar patrones es tan difícil, cómo romper ciclos mentales antiguos y cómo entrenar tu cerebro para crear una realidad distinta en solo 7 días. No es magia. Es neurociencia aplicada. Es conciencia en acción. Y si decides quedarte hasta el final, puede que descubras algo inquietante. Tal vez no eras así, tal vez solo estabas repitiendo una versión que ya no te pertenece. Y cuando lo entiendas, nada volverá a ser igual. Mira, muchas personas creen que cambiar patrones empieza con fuerza de voluntad, con promesas hechas frente al espejo o con frases motivacionales repetidas antes de dormir, pero la verdad, así de simple y directa, es que todo empieza con conciencia. Empieza cuando alguien se detiene, respira hondo y se atreve a mirarse sin filtros, como quien enciende una linterna en una habitación oscura y por fin dice: «Ah, estaba aquí todo este tiempo». Sin darse cuenta, repite pensamientos, emociones y reacciones todos los días, responde igual ante los mismos conflictos, se habla con las mismas palabras duras, se limita con las mismas excusas, y mientras no lo vea, esos patrones seguirán controlando su vida en silencio, como un programa oculto que nunca se apaga. A veces, una persona promete con todo el corazón: «Desde mañana voy a ser diferente», y realmente lo siente, lo cree, lo desea, pero al tercer día vuelve al mismo hábito, al mismo miedo, al mismo autosabotaje. Entonces aparece la frustración, la culpa, la sensación de fracaso, y surge la gran pregunta: ¿por qué cambiar patrones es tan difícil? Porque, aunque duela aceptarlo, la mayor parte del tiempo es el subconsciente quien dirige el volante. Es como manejar durante kilómetros en piloto automático, y de pronto, no recordar ni una sola curva del camino. Antes de reprogramar la mente, es necesario entender que muchas decisiones no se toman desde la razón, sino desde memorias emocionales antiguas que siguen activas sin permiso. Un mentor sabio siempre diría: primero observa, luego comprende, después actúa, y recién entonces transforma. Antes de intentar reprogramar la mente con técnicas, libros o afirmaciones, necesitas aprender a escucharla sin juzgarla, sin atacarla, sin huir de ella. Escuchar ese diálogo interno que repite: no puedo, no merezco, no soy suficiente, siempre me pasa lo mismo, y preguntarte con honestidad: ¿cuándo aprendí a hablarme así? Un buen ejercicio es escribir esos pensamientos durante una semana, sin corregirlos, sin maquillarlos, solo registrarlos. Porque lo que se hace consciente empieza, lentamente, a perder poder. Imagina ahora que tu mente es como un jardín antiguo, lleno de caminos ya marcados, pisados tantas veces que se volvieron fáciles, cómodos, casi inevitables. Esos senderos son tus hábitos, tus reacciones, tus formas de amar, de huir, de defenderte. Caminar por ellos no requiere esfuerzo, pero tampoco te lleva a lugares nuevos. Crear un camino distinto exige atención, paciencia y valentía, detenerte antes de reaccionar, respirar antes de responder, cuestionar antes de repetir. Y justo en ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta, comienza el verdadero proceso de cambiar patrones y abrir la puerta a algo completamente diferente, algo que todavía no ves, pero que ya empieza a llamarte desde dentro. Después de despertar la conciencia y empezar a observar los propios patrones, ocurre algo inevitable: la persona comienza a escuchar su voz interna con más claridad. Y ahí, muchas veces, se sorprende. Porque no es una voz amable, ni paciente, ni comprensiva. Es una voz que critica, que duda, que recuerda errores antiguos,
que exagera fracasos y minimiza logros. No eres suficiente, siempre fallas, mejor no intentes, vas a quedar en ridículo. Y lo más impactante es que esa voz no grita, susurra. Susurra tanto, todos los días, que termina pareciendo verdad. Un mentor sabio diría, cuidado, porque hablas contigo más que con cualquier otra persona en el mundo. Esa conversación silenciosa ocurre mientras te duchas, mientras trabajas, antes de dormir, cuando tomas decisiones importantes. Y sin darte cuenta, ese diálogo interno va moldeando tu identidad. Poco a poco, empiezas a actuar según lo que te dices. Si te repites que no puedes, tu cuerpo obedece. Si te repites que no mereces, tus elecciones lo confirman. Así, cambiar patrones no es solo cambiar acciones externas, es transformar la narrativa interna que sostiene esas acciones. Reprogramar la mente empieza, muchas veces, por interrumpir esa voz automática. No para pelear con ella, sino para cuestionarla con calma. Cuando aparezca un pensamiento como no soy capaz, puedes preguntarte, ¿esto es un hecho o una costumbre mental? ¿Tengo pruebas reales o solo recuerdos emocionales? Un ejercicio poderoso es escribir 3 versiones de un mismo pensamiento, la versión automática, la versión neutral y la versión fortalecedora. Por ejemplo, no sirvo para esto, estoy aprendiendo, cada día mejoro con práctica. Ese pequeño cambio entrena al cerebro a crear nuevas rutas. Imagina que tu mente es como una radio que ha estado sintonizada durante años en una frecuencia negativa. No la elegiste conscientemente, simplemente quedó ahí. Cambiarla requiere paciencia, girar la perilla una y otra vez, aunque al principio solo escuches ruido. Al inicio, las nuevas ideas suenan falsas, incómodas, forzadas. Pero con repetición, con emoción y con intención, empiezan a sentirse naturales. Y ahí ocurre algo profundo. Tu mente comienza a aceptar nuevas posibilidades como reales. Con el tiempo, cuando alguien aprende a escuchar, cuestionar y transformar su diálogo interno, empieza a notar algo sorprendente. Sus emociones cambian, sus decisiones cambian, su energía cambia. No porque todo sea perfecto, sino porque ahora hay conciencia detrás de cada reacción. Y justo cuando la persona cree que ya entiende cómo funciona su mente, descubre que hay otro nivel aún más profundo, uno donde no solo influyen los pensamientos, sino también las emociones almacenadas en el cuerpo, esperando ser liberadas. Cuando una persona ya ha aprendido a observar sus patrones y a escuchar su diálogo interno, empieza a notar algo aún más profundo. Muchas de sus reacciones no nacen en la mente, sino en el cuerpo. Antes de pensar, el pecho se aprieta. Antes de decidir, el estómago se encoge. Antes de hablar, la garganta se bloquea. Y entonces surge una revelación silenciosa, el cuerpo también recuerda. Guarda experiencias, miedos, decepciones y traiciones como si fueran archivos invisibles, listos para activarse en cualquier momento. Un mentor sabio explicaría que muchas emociones no resueltas se convierten en hábitos emocionales. Alguien que vivió rechazo aprende a vivir en defensa. Alguien que fue ignorado aprende a dudar de su valor. Alguien que sufrió pérdidas aprende a no apegarse demasiado. Con el tiempo, esas emociones dejan de ser respuestas momentáneas y se transforman en identidades. Soy así, siempre fui así, no puedo cambiar. Pero en realidad, no es la persona, es la emoción repitiéndose en piloto automático. Aquí es donde reprogramar la mente deja de ser solo un trabajo mental y se convierte en un trabajo energético y emocional. No basta con pensar diferente si sigues sintiendo lo mismo. Por eso, técnicas para cambiar patrones incluyen aprender a sentarte con tus emociones sin huir. Un ejercicio simple es cerrar los ojos, respirar lento y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo en el cuerpo? ¿Dónde está? ¿Qué mensaje trae? Al darle espacio, la emoción empieza a soltarse, como un nudo que se afloja poco a poco. Imagina que tu cuerpo es como una casa antigua con habitaciones cerradas durante años. Dentro hay recuerdos, voces, lágrimas no lloradas, palabras no dichas. Cada vez que evitas sentir, cierras más fuerte la puerta. Pero cuando te atreves a entrar, con respeto y paciencia, descubres que no hay monstruos, solo partes tuyas esperando ser escuchadas. Y cada vez que entras, recuperas un pedazo de tu poder personal. Con práctica, alguien comienza a notar que ya no reacciona igual ante los mismos estímulos. Lo que antes generaba ansiedad, ahora genera reflexión. Lo que antes despertaba rabia, ahora despierta comprensión. Y sin darse cuenta, está creando un nuevo estado interno, una nueva base emocional. Sin embargo, justo cuando cree que ha avanzado mucho, aparece un nuevo desafío: sostener ese cambio día tras día,
incluso cuando la motivación desaparece y la mente intenta volver a lo conocido. Después de reconocer los patrones, transformar el diálogo interno y liberar emociones antiguas, muchas personas sienten una euforia inicial. Se sienten más ligeras, más conscientes, más conectadas consigo mismas. Piensan, ahora sí, ya entendí, ahora todo va a ser diferente. Y durante algunos días o semanas, realmente lo es. Pero luego llega la prueba silenciosa, los días normales, los días sin inspiración, sin ganas, sin señales externas de avance. Ahí es donde se define quién realmente está reprogramando la mente y quién solo estaba motivado por un momento. Un mentor sabio diría sin rodeos, el cambio verdadero no se sostiene con emoción, se sostiene con compromiso. Cambiar patrones requiere repetir nuevas decisiones incluso cuando el cuerpo quiere volver a lo cómodo. Significa meditar aunque tengas pereza, observarte aunque estés cansado, respirar antes de reaccionar aunque nadie te aplauda. Un hábito poderoso es establecer un ritual mínimo diario, 10 minutos de silencio, 5 respiraciones conscientes, una página escrita, una intención clara al despertar. Pequeño, constante, innegociable. Imagina que estás entrenando un músculo invisible. Nadie lo ve, nadie lo comenta, nadie lo celebra. Pero cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, lo fortaleces. Cada vez que eliges observar en lugar de juzgar, lo expandes. Cada vez que eliges coherencia en lugar de excusas, lo consolidas. Al principio duele, tiembla, se siente incómodo. Pero con el tiempo, se vuelve natural, estable, confiable. Muchas personas abandonan justo antes del verdadero cambio. No porque no puedan, sino porque se cansan de no ver resultados inmediatos. Vivimos en una cultura de velocidad, pero la reprogramación mental funciona en tiempo profundo. Un buen ejercicio es llevar un diario de coherencia, anotar cada día una pequeña victoria interna, una reacción diferente, una decisión consciente. Eso entrena al cerebro a reconocer progreso, aunque sea invisible. Y poco a poco, sin anuncios ni fuegos artificiales, la persona se convierte en alguien distinto. No por esfuerzo forzado, sino por identidad transformada. Ya no actúa bien porque debería, sino porque ahora ese es su estado natural. Sin embargo, cuando este nuevo yo empieza a consolidarse, surge una pregunta poderosa. ¿Qué pasa cuando el entorno, las personas y las circunstancias intentan arrastrarte de nuevo hacia tu versión anterior? Cuando una persona comienza a cambiar de verdad, algo curioso sucede. El mundo alrededor no cambia al mismo ritmo. La familia sigue esperando las mismas reacciones, los amigos mantienen las mismas bromas, el trabajo exige las mismas respuestas automáticas. Y, sin darse cuenta, el entorno empieza a funcionar como un espejo del pasado, recordándole quién solía ser. No por maldad, sino por costumbre. Porque para los demás, verte igual les da seguridad. Un mentor sabio explicaría que uno de los mayores desafíos al cambiar patrones es sostener tu nueva identidad en ambientes antiguos. Cuando decides reprogramar la mente, no solo transformas tus pensamientos, también alteras dinámicas invisibles. Si antes decías sí a todo, ahora pones límites. Si antes callabas, ahora expresas. Si antes te adaptabas, ahora eliges. Y eso incomoda. A veces genera resistencia, críticas, silencios incómodos o bromas disfrazadas de cariño. Aquí es donde entra la madurez emocional. No se trata de pelear, convencer ni demostrar nada. Se trata de coherencia silenciosa. Un ejercicio poderoso es preguntarte antes de reaccionar, ¿estoy respondiendo desde mi versión pasada o desde quien estoy construyendo ahora? Por ejemplo, si alguien intenta provocarte como antes, puedes elegir respirar, cambiar el tono, retirarte con respeto. Ese pequeño acto reentrena tanto tu mente como la percepción externa. Imagina que eres como un río que cambia de curso. Durante años fluyó por el mismo camino, erosionando las mismas piedras. De pronto, decide abrir una nueva dirección. Al principio, el terreno se resiste, el agua se dispersa, parece caótico. Pero con constancia, el nuevo cauce se fortalece. Así ocurre contigo. Cada vez que sostienes tu transformación en medio del viejo entorno, refuerzas tu nuevo camino. Con el tiempo, sucede algo interesante. Algunas personas se inspiran, otras se alejan, otras evolucionan contigo. Y todas esas reacciones son parte del proceso. No estás perdiendo vínculos, estás filtrando frecuencias. Estás aprendiendo a elegir entornos que nutran tu crecimiento. Y justo cuando empiezas a sentirte más estable en tu nueva versión, aparece una pregunta aún más profunda.
¿Qué sucede cuando ya no dependes del entorno para sostener tu bienestar, sino que lo generas desde dentro? Cuando una persona deja de depender del entorno para sentirse bien, algo poderoso ocurre en silencio. Empieza a convertirse en su propio punto de equilibrio. Ya no necesita aprobación constante, ni validación externa, ni estímulos continuos para sostener su paz. Aprende, poco a poco, que su estado interno no puede seguir siendo rehén de mensajes, opiniones, resultados o circunstancias. Y ese descubrimiento no llega de golpe, llega después de muchos momentos en los que eligió volver a sí misma en lugar de perderse afuera. Un mentor sabio diría que este es uno de los niveles más altos al cambiar patrones, aprender a generar desde dentro lo que antes se buscaba fuera. Amor propio en vez de mendigar cariño. Confianza interna en vez de esperar aplausos. Calma en vez de drama. Reprogramar la mente, en este punto, significa entrenarla para regresar al presente cuando quiere escapar al pasado o al futuro. Un ejercicio simple es detenerte varias veces al día y preguntarte, ¿qué necesito ahora mismo de mí? Imagina que dentro de ti existe una fuente silenciosa que nunca se seca. Durante años bebiste de fuentes externas, relaciones, logros, reconocimiento, distracciones. Algunas estaban limpias, otras contaminadas. Ahora aprendes a beber de tu propia fuente. Al principio sabe extraño, porque no estás acostumbrada. Pero con práctica, descubres que ahí hay claridad, fuerza y coherencia. Y cuanto más bebes de ella, menos dependes del ruido externo. Muchas personas confunden autosuficiencia con frialdad o aislamiento, pero no es así. Es presencia consciente. Es poder amar sin perderte. Acompañar sin abandonarte. Dar sin vaciarte. Un hábito poderoso es crear espacios diarios de conexión interna, caminatas sin celular, respiraciones profundas, meditaciones breves, escritura intuitiva. Esos momentos fortalecen tu centro emocional. Y cuando ese centro se vuelve estable, algo extraordinario sucede. Empiezas a crear desde intención, no desde carencia. Ya no actúas para llenar vacíos, sino para expandir tu esencia. Y justo en ese punto, cuando te sientes más completa, surge el siguiente desafío: usar conscientemente tu mente para diseñar el futuro, en lugar de repetir el pasado. Cuando una persona ha aprendido a observar sus patrones, transformar su diálogo interno, liberar emociones, sostener disciplina, proteger su entorno y construir estabilidad interna, llega a un punto clave: deja de vivir en reacción y empieza a vivir en creación. Ya no se limita a sobrevivir al día, sino que comienza a preguntarse con honestidad: ¿qué realidad estoy construyendo con lo que pienso, siento y hago cada día? Un mentor sabio explicaría que aquí es donde las técnicas para cambiar patrones se vuelven verdaderas herramientas de diseño personal. Visualizar ya no es imaginar por fantasía, es ensayar mentalmente una nueva versión de ti misma. Meditar ya no es escapar del mundo, es entrenar la mente para sostener coherencia entre intención y acción. Reprogramar la mente, en este nivel, significa elegir conscientemente quién quieres ser antes de que el día decida por ti. Imagina que tu mente es como un plano arquitectónico invisible. Todo lo que existe en tu vida primero pasó por ahí: relaciones, proyectos, hábitos, límites, decisiones. Si sigues usando los mismos planos antiguos, construirás las mismas casas emocionales. Pero cuando actualizas esos planos con nuevas creencias, nuevas emociones y nuevas visiones, empiezas a levantar una realidad distinta. Un ejercicio poderoso es dedicar 5 minutos diarios a visualizar tu mejor versión actuando con calma, claridad y seguridad en situaciones reales. Muchas personas fallan aquí porque quieren resultados sin coherencia. Visualizan éxito, pero siguen pensando en escasez. Desean paz, pero alimentan conflicto interno. Quieren amor, pero se tratan con dureza. El cambio verdadero exige alineación. Pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Cuando eso ocurre, el cerebro empieza a registrar esa versión como real y posible. Y poco a poco, sin magia ni promesas vacías, la persona empieza a notar que su vida responde distinto. Aparecen oportunidades, relaciones más sanas, decisiones más sabias. No porque el universo cambió, sino porque ella cambió su frecuencia interna. Y justo cuando cree que ya domina este arte, surge una nueva pregunta silenciosa: ¿qué pasaría si todo este proceso pudiera integrarse en una experiencia diaria, clara y guiada, capaz de acelerar su transformación? Imagina por un momento que tu mente es como un barco que ha navegado durante años con el mismo mapa, las mismas rutas y las mismas advertencias escritas en rojo: peligro, no intentes, regresa, no es para ti. Durante mucho tiempo obedeciste ese mapa sin cuestionarlo. Y aún así, hoy sabes que muchos de esos avisos no eran verdades, eran miedos heredados,
memorias antiguas, historias que nunca escribiste conscientemente. En estos 7 días, aprendiste que cambiar patrones no es destruir el barco, sino actualizar el mapa, ajustar la brújula y atreverte a navegar hacia territorios que antes parecían prohibidos. Reprogramar la mente es, en esencia, decidir cada día quién toma el timón, tu pasado o tu conciencia. Ya viste que no basta con pensar diferente una vez, sino sentir diferente, actuar diferente y sostener diferente. Descubriste que tu diálogo interno crea tu identidad, que tus emociones construyen tu energía, que tu disciplina forma tu carácter y que tu visión diseña tu futuro. Ahora la pregunta es directa, sin rodeos. ¿Vas a usar este conocimiento o solo lo vas a admirar? Porque saber sin aplicar es como tener semillas guardadas en un cajón, nunca darán frutos. Hoy tienes en tus manos técnicas para cambiar patrones, herramientas para observarte, entrenarte y reconstruirte desde dentro. Pero nadie puede caminar por ti. Nadie puede elegir por ti. Nadie puede reprogramar tu mente si tú no decides hacerlo cada mañana, incluso cuando no tengas ganas. Dime algo con honestidad, si dentro de un año sigues viviendo exactamente igual, pensando igual, reaccionando igual, ¿te sentirías orgullosa de esta versión tuya? ¿O sentirías que traicionaste tu propio potencial? ¿Qué historia quieres contarle a tu futuro yo? ¿La de alguien que despertó o la de alguien que volvió a dormirse? Si este contenido resonó contigo, no fue casualidad. Fue un llamado interno. Así que suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y sigue alimentando tu mente con conocimiento que transforma, no solo que entretiene. Y comparte este vídeo con la primera persona que venga a tu mente, porque tal vez también esté esperando una señal para empezar a cambiar su vida.